los ingresos. Y ustedes ahí, o sea, el ingreso sería el ingreso por venta, sea por bienes comercializados, por bienes producidos o bien por servicios prestados. Entonces ustedes ahí tienen en forma bien clara que el momento de reconocer el ingreso es con la entrega de los bienes o la prestación del servicio y la conformidad por parte del cliente. Pienso que más claro imposible como lo tiene ahí. Primero fue la explicación que yo les di en la última clase para introducirlos en el tema, pero acá tienen una síntesis que realmente tienen que entenderla y aprenderla. O sea que si estamos hablando de ingresos, entonces cuando hablamos de ingresos sabemos que estamos hablando de resultados positivos relacionados con el objeto principal del ente. O sea que no estamos hablando de operaciones periféricas como habíamos visto. Entonces, ¿cuándo reconozco el ingreso? Es con la entrega de los bienes o la prestación del servicio y la conformidad por parte del cliente, que va a ser a través del remito. O sea, que esto lo vinimos viendo, pero acá quedaría ya confirmado con todas las letras y ya a esta altura no deberían tener inconvenientes. Ahora, Perdón, sí, dijiste resultados positivos respecto a qué. a los ingresos. No, al objeto principal del ente. Eso Ah, era lo que preguntó, creo. claro, porque lo estoy relacionando con lo que vimos en la clase pasada. Cuando hablábamos de ingresos, recuerden que estábamos hablando que eran aquellos que correspondían al objeto principal del ente. Bueno, cuando hablamos... Profe, Sí, disculpe, ¿qué página dijo que era o qué punto de ahora estamos actividades? con la página 130, que estaríamos dentro de la actividad 3, la última parte de la actividad 3. Gracias. Bueno, costos. Bueno, ahí en costos ustedes tienen una llamadita que lo lleva y que dice que el marco conceptual en Argentina de la RT16, que es de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, no distingue entre costos y gastos. Esto es un poco lo que les decía antes. Ve la regulación en materia contable sobre este tema es como que da lo mismo un costo que un gasto. Ahora, desde la teoría contable tenemos que distinguirlos, por eso lo distinguimos. La llamadita es como para que tengan en cuenta que la regulación tiene otro criterio, pero desde los conceptos contables ustedes tienen que saber distinguir lo que es un costo de lo que es un gasto. Entonces, ¿en qué momento reconozco un costo? Y ustedes ahí tienen en forma bien clara, en el momento o periodo en que se reconoce el ingreso. ¿Esto qué quiere decir? Se vendieron mercaderías hoy, se venden mercaderías. La registración contable que se hace es justamente en función al precio de venta de la mercadería. O sea que el asiento contable que ustedes van a hacer es reconocer el ingreso por venta, que es el precio de venta del bien, y por otro lado, reconocer el dinero que entró en la caja o el cheque que entregó el cliente o la transferencia de dinero que pudo haber hecho el cliente en la cuenta bancaria. O sea que cuando hablamos de ingresos por ventas, estamos reconociendo la operación principal del ente, que es comercializar. Pero ahora bien, ese ingreso por venta, que está determinado en función al precio de venta, tuvo un costo. Tuvo un costo. ¿Por qué? Porque no podemos decir que el ingreso de venta, por la operación de venta, ganamos en un 100% ese importe. No, porque el importe que asignamos a ingresos por venta es el precio de venta del bien, pero ese precio de venta tuvo un costo de adquisición. Entonces, el resultado, o sea, se aspira a que sea una ganancia, va a ser la diferencia entre el precio de venta y el costo. Entonces, registrado el ingreso por venta, lo que corresponde es en forma inmediata
reconocer el costo de esa venta. Y en la práctica, esto se da, o sea, en que pueda ser en forma inmediata la registración contable del costo de venta, cuando se llevan fichas de stock o fichas de inventario permanente de los bienes. Porque las fichas de stock es una registración contable donde se anotan la cantidad de unidades que ingresan al patrimonio con su precio unitario y la cantidad de unidades que salen del patrimonio con el valor de salida de ese bien que se vendió. Entonces, ustedes piensen en la dinámica de una empresa que hace cantidad de operaciones de venta durante el día. Entonces, desde el punto de vista contable, hay que pensar que por cada venta hay que hacer el asiento del costo de esa venta. Pero desde un punto de vista material, o sea, desde un punto de vista práctico, para poder registrar ese costo, tengo indefectiblemente que llevar una ficha de stock, si no es misión imposible. Hoy en día con la tecnología esto, digamos, se ha agilizado mucho más, porque pensemos, cuando ustedes van a un supermercado y se acercan a la caja, el empleado de la caja, cuando pasa los productos por el lector de barras, ya ahí en el sistema de gestión administrativa de inventarios se le está dando de baja al bien que está saliendo de la caja. Entonces, fíjense ustedes que la tecnología facilita mucho el tener fichas de stock o de inventario permanente, porque no es hacerlo de puño y letra, sino que tenga una agilidad utilizando tecnología. Entonces, cuando se tiene ficha de stock, utilizando tecnología o no, que ya estaríamos más precarios, pero bueno, puede suceder, no hay inconveniente en la contabilidad registrar en forma inmediata al ingreso el costo. Ahora veo que Agustín me pregunta la ficha de stock con su respectivo método. Sí, porque para poder determinar el costo hay distintos métodos, como bien lo pusiste ahí: primero entrado, primero salido, último entrado, primero salido y precio promedio ponderado. Esos métodos los vamos a ver en la clase siguiente al primer parcial. Ahora, en la ejercitación que ustedes van a tener que hacer, siempre el valor monetario del costo se les va a indicar en forma expresa, o bien va a ser de una fácil determinación. Por ejemplo, si se les dice, ¿por qué? Porque la ejercitación apunta a otras cuestiones, no solo a la determinación del costo. Pero si se les dice que se hizo una sola venta y se vendió la mitad del stock, es de muy fácil determinación. El problema es cuando hubo más de una compra y en cada compra hubo un precio de compra distinto, por lo tanto implicaría un distinto costo al momento de asignar el costo a los ingresos por venta. O sea, ya esta complejidad de determinación del costo la vemos en la segunda parte del curso, después del primer parcial. Ahora, desde el punto de vista conceptual, sepan, como lo tienen bien en el esquema, que el momento de reconocer un costo es en el momento o periodo en que se reconoce el ingreso. Y ustedes tranquilamente me pueden preguntar, ¿y qué pasa si no se lleva una ficha de stock? O sea, ¿cómo determino el costo? Bueno, si no se llevara ficha de stock, se determina a través de una fórmula, que la fórmula está conformada por la existencia inicial, o sea, la existencia al inicio del ejercicio, más las compras del ejercicio, menos la existencia final del ejercicio, y ese juego, digamos, determina el costo de ventas. Cuando se determina el costo de ventas por esta fórmula que indiqué, existencia inicial más compras menos existencia final, significa que necesitamos indefectiblemente tener bien en claro cuál es la existencia final de los bienes en stock. Ello implica hacer un inventario físico. Entonces, piensen ustedes que por cada venta que se hace no se puede estar haciendo en forma inmediata
el inventario físico. Cuando se determinan los costos por fórmula, que se llama por diferencia de inventario, es la fórmula que les indiqué antes, el costo se va a determinar en el último día del ejercicio. Y esto no es que contradiga lo que dije anteriormente y lo que tienen en el libro, que dice costo en el momento pedido en que se reconoce el ingreso, sino que vamos a estar reconociendo el costo en el último día del ejercicio para poder comparar los ingresos obtenidos durante el ejercicio versus su costo. Pero para ello implica hacer un inventario físico. Y por una cuestión práctica, el inventario físico se hace una vez por ejercicio, o sea, en un ejercicio una sola vez, no todos los días. Por supuesto que este método es un método más precario, tiene deficiencias que las vamos a ver, pero hago esta salvedad porque si ustedes leen bibliografía se van a encontrar que cuando se lleva la ficha de inventario permanente o de stock, se puede cumplir a rajatabla lo que tenemos acá en el cuadro sinóptico, que los costos se registran en el momento o periodo en que se reconoce el ingreso. Ahora, cuando se utiliza la fórmula de costo de ventas, ahí ya no va a poder cumplirse expresamente lo que tenemos escrito, pero sí se va a cumplir dentro del ejercicio. Lo que no puede existir es que el ingreso de ventas esté en un ejercicio y el costo en otro. Tiene que estar todo en el mismo ejercicio, o sea, el total de ventas del ejercicio compararse con el total de costos de ese ejercicio. ¿Queda claro esto? Pregunta, Sí. la ecuación del costo de ventas sería el costo de mercaderías vendidas, ¿no? Claro, sí, se llama costo de ventas o costo de mercadería vendida, que es la existencia inicial, o sea, la existencia al inicio del ejercicio, más las compras, menos la existencia final. Y acá, independientemente de recordar una fórmula, ustedes piénsenlo con lógica. Si empieza un ejercicio y ustedes tienen stock en el depósito y durante el ejercicio fueron haciendo compras, bueno, al finalizar el ejercicio, yo me pregunto, ¿todo lo que tengo en el depósito es la existencia final más las compras? Y ustedes me dicen, no, falta. Y bueno, lo que falta debería ser el costo de lo que se vendió. O sea, acá no hay mucho por descubrir. O sea, lo que estaba al inicio en stock, más lo que se compró, tienen dos posibles destinos. O el costo o estar en stock en el depósito. Otra chance no hay. ¿Queda claro esto? Sí, sí. Bueno, ¿Te puedo preguntar algo? sí, te escucho. A mí no me quedó claro lo que sería un inventario físico. Inventario físico es ir al depósito y contar caja por caja, botella por botella, cajón por cajón. ¿Por qué? Porque puede suceder, esto se hace, digamos, cuando no se lleva una ficha de stock. Ahora les digo también, cuando se lleva ficha de stock, también se hacen inventarios físicos por muestreo, porque lo que puede suceder es que en la contabilidad yo tenga determinada cantidad de unidades y en la realidad tenga otras. O sea, supongamos que yo voy registrando bien en la ficha de stock y entonces termina el ejercicio y yo me digo, tengo que tener en total 10 cajas y voy al depósito y tengo 8. Entonces, ¿qué pasó? Me faltan 2 cajas. Bueno, pudieron haber pasado muchas cosas, pero si realmente no tengo una justificación razonable de la falta de esas 2 cajas, en la contabilidad tengo que reconocer una pérdida. O sea, ¿por qué? Porque en el momento que hago el inventario físico, detecto que me faltan 2 cajas. Y bueno, entonces perdí. Alguien se las llevó sin darse cuenta, alguien expresamente las robó, se deterioraron y el responsable del sector, para no ser responsable, lo hizo desaparecer. Pueden pasar muchas cosas, pero contablemente, si a mí me faltan cajas en el ejemplo que les di, es una pérdida. ¿Se entiende? Pero contar físicamente es contar el bien que sea. Yo, a ver, para que les resulte un poco así
risueño y extravagante. Yo mi primer inventario físico, cuando estaba recién recibida y ya trabajando como contadora, fue tomar el inventario, fíjense ustedes lo que les voy a decir, de animales en el campo. O sea que tuve que ir, me acuerdo, fue un invierno que había, pero una escarcha sobre todo el campo, y contar animales. O sea, sé, y eso porque era una actividad agrícola ganadera, pero piensen ustedes que en lo que es industria, hay que ir y contar la cantidad de materia prima que hay, que todavía no se fabricó el producto terminado, pero si hay un cierre de ejercicio, hay que ir a contar, bueno, a ver, ¿cuántos tablones de madera hay? Porque esa madera va a ser para fabricar los escritorios. Bueno, eso es un inventario físico, ir y contar. ¿Queda claro? Sí, sí, muchas gracias. Bueno. ¿Alguna otra consulta? Florencia, no se te escucha bien. Retumba y hay eco, por lo menos a mí me hace mucho eco. Bueno, seguimos. Gastos. Y ven que está relacionado esto con lo que yo les indiqué en la clase pasada. En gastos dice, si se relaciona con el paso del tiempo, cuando transcurre el mismo, ahí se reconoce el gasto, que puede ser el cierre del periodo o el vencimiento, lo que ocurra primero. Ejemplo de un gasto. Intereses que me cobra un proveedor. Supongamos, primer ejemplo de una financiación de un proveedor. El proveedor me financió una compra y vence la financiación en el ejercicio siguiente. O sea que cuando yo cierro el ejercicio, voy a tener un pasivo, significa que, que tengo la obligación de cumplir en el próximo ejercicio con el, digamos, proveedor, el pago de la financiación. Entonces, si estoy en esa situación, me encuentro con que cuando venza la financiación, el proveedor me va a cobrar la mercadería más los intereses. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El vencimiento va a estar en el próximo ejercicio, pero yo al cierre del ejercicio tengo que reconocer como gastos los devengados, desde el momento o fecha de compra hasta la fecha de cierre del ejercicio. Por eso ustedes ahí tienen cierre del periodo o vencimiento, lo que ocurra primero. En cambio, si un digamos, proveedor me financió dentro del ejercicio, bueno, cuando vence la obligación, ahí voy a reconocer los intereses devengados, que serían devengados negativos a favor del proveedor. A eso apunta esto del momento de reconocer gastos, o sea, aquellos que se relacionan con el tiempo. Entonces, los que se relacionan con el tiempo, ustedes tienen que ubicarse. ¿El vencimiento está antes o después del cierre del ejercicio? Si está antes el vencimiento, bueno, al momento de vencer, ahí deberé devengar los intereses en el ejemplo que les di. Ahora, si el vencimiento está después del cierre del Perdón, profe. ejercicio... Una pregunta. Los sueldos también sería un ejemplo de esto, ¿no? Exacto. Ok. Bueno. Una pregunta. En este caso, cuando hablamos de reconocimiento, ¿hablas del momento en el que anotás un aumento del pasivo y un aumento del activo? ¿O hablas, sí? Hablo de un aumento del pasivo, si estoy con un, en el caso de la financiación, La obligación, claro. pero cuando aumento el pasivo, estoy reconociendo un resultado negativo, un gasto. Por lo tanto, va a ser una variación patrimonial modificativa. Cuando ustedes devengan, y en este caso gastos, al devengar, o sea, se incrementa el pasivo.
pero estoy reconociendo el gasto. Por lo tanto, estoy ante una variación patrimonial modificativa. ¿Se entiende? Tienen que Y ese relacionar todos los reconocimiento conceptos. es cuando... No te entiendo, Evelyn. No sé si es el audio. Profe, una pregunta. Sí, te escucho. Profe, una pregunta. ¿Y ese reconocimiento Se apaga el micrófono, ahora se Evelyn. escucha? Sí, sí, no, pero se prende y se apaga. Yo no te lo estoy tocando. Ah, que si ese reconocimiento de aumento de resultado negativo, ¿no? Eh, lo voy a escribir. Tratá de regularizar el micrófono y después me preguntás. Pero entonces se aumenta el resultado, o sea, se aumenta el pasivo, además de que se aumenta el activo, mientras se aumenta el resultado negativo. Todo esto, tipo, en el mismo registro. No, a ver. Si tenemos un incremento del pasivo, a ver, uno por vez, por favor. Si tenemos un incremento del pasivo, estoy reconociendo que le debo más al proveedor. ¿Por qué? Porque transcurrió el tiempo y ya le debo intereses. Entonces, en el momento en que se incrementa el pasivo por intereses, tengo que reconocer el gasto financiero por los intereses. Entonces, a ver, si pensamos en un asiento contable, sería intereses devengados negativos a proveedores. Ese sería el asiento. Ahí no habría un activo, no sé por qué me mencionaste un activo. No, porque hablamos sobre intereses que se dan por un financiamiento de proveedores. Entonces, ponele que tipo te financian una mercadería, entonces en el momento que vos la comprás, te aumenta el activo porque tenés, no sé, productos, y te aumenta el pasivo porque tenés una obligación para pagarle, pues es financiado al proveedor. Bueno, esto Estoy lo vamos... intentando Sí, echar te eso entiendo. con los resultados negativos. Te entiendo, pero estás mezclando todo. Ahora lo vamos a ver en un ratito. O sea, cuando se compran mercaderías financiadas, el valor de la mercadería nunca puede tener como concepto incorporado intereses. O sea, la financiación no forma parte del valor de los bienes adquiridos. Siempre en contabilidad hay que separar lo que son conceptos de carácter operativo, comerciales, de los de índole financiero. Por eso existe una mezcla de pasivo, activo, gastos. O sea, cuando se compra, ahora vamos a ver cómo se determina el valor de los bienes cuando se incorporan. Si aguardás un poquito, o sea, yo a lo que apuntaba era a lo que es concreto. Tengo que reconocer un gasto financiero originado por intereses. Bueno, entonces, si yo estoy reconociendo esos intereses devengados negativos porque transcurrió el tiempo y no los pago, bueno, va a incrementar la obligación en el pasivo. Yo estoy hablando de financiación, no estoy hablando del bien comprado. Perfecto. Hay que saber separar eso. Una cosa es el valor del bien que compré y otra cosa es la evaluación que le asigno a la obligación. ¿Por qué? Porque hay intereses de financiación. Bueno, había otra pregunta, me parece. Valentina, ¿puede ser? Bueno, No, yo no. bueno. Entonces, cuando ustedes tienen en el cuadro sinóptico gastos, en el primer párrafo, tengan en cuenta el ejemplo que le di de los intereses. Si se relaciona con el paso del tiempo, cuando transcurre el mismo. ¿Por qué? Porque los intereses se determinan en base al tiempo. Bueno, y tienen que contemplar si esa financiación vence en el próximo ejercicio o venció en el ejercicio que se cierra. Y después tienen en el segundo párrafo, si no tiene relación con el transcurso del tiempo, cuando se produzca la contratación de compra o su erogación, lo que sea anterior. Bueno, acá es lisa y llanamente un gasto que no tiene ninguna vinculación con el tiempo. Por ejemplo,
fui a la librería y compré un toner para la impresora, para usarlo ya. Entonces es un gasto, no tiene relación con el transcurso del tiempo. Por eso tienen cuando se produzca la contratación de compra o su erogación, lo que sea anterior. O sea que ustedes van a tener gastos en función al tiempo y otros que no lo son, sino que están relacionados con la compra en sí de un bien que se consume. O sea que ahí sería un costo consumido propiamente dicho. Bueno, y cuando hablamos de pérdidas, dice cuando se toma conocimiento de la ocurrencia del hecho. Las mercaderías que me faltan en el stock. Bueno, no sé bien cuál fue el origen, si fue un robo, si fue una negligencia. El tema es que me faltan las 2 cajas que tenían que estar en el depósito. Entonces, es una pérdida. No puedo aumentar el costo de los bienes por una pérdida. O sea, hay que saber separar. Una cosa es el costo de los bienes que vendo, pero otra cosa es si yo tengo un faltante en stock. Ahí hay una pérdida y la voy a reconocer en el momento que determine que me faltan 2 cajas. Lo mismo siniestros, como puede ser un incendio, como puede ser una inundación, un robo, serían pérdidas. Se reconocen cuando, o sea, se van a reconocer cuando se toma conocimiento de su ocurrencia. Y las ganancias, el momento de reconocerlas es el transcurso del tiempo. También hay que tener en consideración si la ganancia se produce antes del cierre del ejercicio o después, porque si el vencimiento es posterior al cierre del ejercicio, bueno, se van a tener que devengar el concepto de que se trate desde la fecha de origen hasta la fecha de cierre de ejercicio. Por ejemplo, si el ente financia a sus clientes operaciones. Entonces, en la financiación de venta a sus clientes, bueno, le va a cobrar un interés. Ese interés va a ser un interés ganado, un interés positivo, y se va a reconocer en la contabilidad a medida que transcurre el tiempo. Bueno, esto que parece así sencillo en el cuadro, lo tienen que tener incorporado, pero razonado, porque si ustedes saben ese esquema, lo entienden y lo saben aplicar, no van a tener ningún inconveniente con el criterio de lo devengado. O sea, eso denlo por contado. Entonces, por eso me detuve en su entendimiento, porque en la última clase les di las pautas desde un enfoque teórico. Ahora quise ir al cuadro y explicárselo cómo deben entenderlo, porque es lisa y llanamente aplicación práctica en cualquier ejercicio. ¿Se entiende? Profe, entonces, cuando un ente vende por financiamiento, los intereses que gana no, o sea, no se registran como ingresos, se registran como una ganancia. Exactamente. Ah, ok. Pensé que iba a ingresos también. No, siempre en contabilidad se va a separar todo aquello que es de carácter, sea comercial propiamente dicho, industrial o de servicio, que sería operativo. Cuando en contabilidad hablamos de operativo, significa que es el objeto digamos, de la actividad del ente. Ahora, cuando la operación está relacionada con temas de carácter financiero, lo que se pueda ganar o perder de índole financiero se registra por separado. ¿Y por qué esto? Porque ustedes me pueden decir, pero no puedo ir juntos. No, porque todas estas cuentas de resultados van a quedar informadas en un informe contable que se denomina estado de resultados. Y en el estado de resultados se separan los costos, gastos de carácter operativo de aquellos que son de origen financiero.
esto también lo tienen que tener claro. Valentina, vos que hiciste la pregunta. Sí, sí. Genial, gracias. Bárbaro. ¿Alguna otra consulta? Piensen que este tema es clave, ¿eh? Desde la teoría y desde la práctica, para el primer parcial. Bueno, si no hay preguntas, entonces voy a ir al esquema que tienen en la página 134, que sería la actividad número 5. Bueno, esta actividad está relacionada con el valor de incorporación de los bienes al patrimonio. Y por eso tienen el esquema en la página 134. Bueno, acá un poco, y recién algunos de ustedes hicieron alguna pregunta que estaba relacionada con este tema. Ustedes tienen que saber distinguir que costo de incorporación al patrimonio no es lo mismo que el costo o el precio de compra. O sea, y esto generalmente es pregunta de examen. Si el valor de incorporación al patrimonio es igual al precio de compra. Parecen juegos de palabras, pero no lo son. Bueno, ustedes en este esquema tienen, o sea, el significado de costo, como una definición así genérica, donde tienen que ser el sacrificio económico necesario para incorporar los bienes al patrimonio del ente. O sea, eso es desde un punto de vista conceptual. Ahora, vamos a los hechos, desde un punto de vista conceptual y lo que ustedes deberían aplicar en cualquier ejercicio. Supongamos que yo siempre me agarro con los escritorios, siempre en el aula hablaba del escritorio que era lo que tenía más cerca. Supongamos que se compraron escritorios y el proveedor nos entrega los escritorios, supongamos compramos un escritorio para hacerlo más sencillo. Nos entrega el escritorio con el remito y la factura. Y acá tengo que saber distinguir si el proveedor me está dando una factura A, B o C. Bueno, entonces, ustedes van a ver que sean la factura A, B o C, hay un importe que es el total facturado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si el proveedor me entregó a mí una factura A, el total facturado va a ser el precio del escritorio más el IVA. Ahora, si el proveedor me entregó una factura B o una C, el total facturado va a ser también el precio del escritorio más el IVA. La diferencia que existe es que si yo tengo una factura A, tengo el IVA discriminado, lo tengo indicado por separado. ¿Por qué? Porque soy responsable del impuesto. Entonces, ese IVA, en la liquidación del impuesto al valor agregado, lo voy a tomar como un concepto a favor. Por lo tanto, cuando tengo que determinar el valor del bien que se ingresa, tengo que tomar solo el precio del escritorio, sin el IVA. ¿Por qué? Porque para un responsable inscripto, el IVA no forma parte del precio del bien, porque es un concepto tributario que el responsable inscripto, repito, lo utiliza como un crédito a su favor para la liquidación del impuesto. Ahora, si el que compró tiene en su poder una factura B o una factura C, significa que no liquida IVA porque no es responsable inscripto. Será sujeto exento, será monotributista, o sea, no liquida IVA. Por lo tanto, en ese caso, el IVA va a formar parte del bien. ¿Por qué? Porque no lo puede tomar a su favor. Eso ustedes ahí en el esquema no lo tienen. Directamente tienen precio
de compra. Pero en precio de compra tienen que tener en cuenta la factura. Si es una factura A, será el precio de compra menos el IVA. Ahora, si es una factura B o C, directamente es el precio de compra, incluido el IVA. Ahora bien, puede suceder que el precio que facturó el proveedor considere algún tipo de bonificación o descuento comercial, como también descuentos financieros. Y vamos a ejemplos. Supongamos que al comprar este escritorio, vamos a hacerlo un poquito más complejo. En lugar de un escritorio, 100 escritorios. O sea, la compra consiste en 100 escritorios. Entonces, va a depender de la factura, si es A, B o C, si el IVA va a formar parte del precio de compra o no. Lo que dije antes. Ahora, puede suceder que el proveedor, por el volumen de escritorios que compré, 100, me hace una bonificación, o bien denominado un descuento comercial. Bueno, entonces, si la operación se materializó de esa forma, ese descuento comercial o bonificación no puede formar parte del costo de adquisición del bien, se debe restar. Y piensen que esto no es una cuestión de índole financiera, esto es una cuestión de carácter comercial. Descuento por volumen de compra. No es lo mismo para un proveedor vender un escritorio, 10 escritorios que 100 escritorios. Generalmente hay descuentos comerciales o bonificaciones. Entonces, si la operación tuvo algún tipo de bonificación o descuento comercial, se debe restar del precio de compra. Lo mismo es si hubiese un descuento de carácter financiero. ¿Y esto qué significa? Si, por ejemplo, con antelación entregué una seña para fijar precio. ¿Por qué? Porque cuando me entreguen pago al contado. Entonces, ya acá habría un descuento de índole financiera plena. Ese descuento financiero no debería afectar el costo del bien. ¿Por qué? Porque, o sea, todo aquello que es de índole de origen financiero debe estar contabilizado por separado. O sea, entonces, si hubiese existido un descuento financiero, se resta. Acá lo que ustedes siempre tienen que tener en cuenta cuando hablamos de el valor de incorporación al patrimonio y que partimos de un precio de compra, es que sea el precio de compra de lista y de contado. Porque sucede muchas veces que los precios de lista son a 30 días o a 60 días. Entonces, cuando le facturan el precio, que sería 30 días, pero como lo pagan al contado, entonces le restan el descuento que está incorporado. Por eso ustedes en la bibliografía van a leer y tienen que entender lo que significan los intereses implícitos. Porque cuando hablamos de listas de precios, las listas de precios generalmente en el mundo de los negocios no es que cada bien tiene un precio de venta, sino que están categorizados por la condición de venta. Entonces, el escritorio va a tener un precio de venta de contado, va a tener un precio de venta a 30 días, otro de 60, otros de 90. Entonces, ¿qué puede suceder? Cuando se concreta la operación, se le factura por el precio de 30 días. Cuando el cliente dice yo lo pago al contado,
se le descuenta el interés que está implícito, contenido en el precio de compra. Entonces, lo que ustedes tienen que tener bien en claro cuando se debe determinar el costo de adquisición de un bien es que se debe descontar tanto la bonificación o descuento comercial como el descuento financiero. Nunca forman parte del costo de adquisición de un bien. Y esto lo recalco, ¿por qué? Porque a veces algunos alumnos vienen del secundario que le dan tratamiento distinto a uno respecto del otro. Hoy en día, esto no solo es por regulación, sino por consenso en la doctrina, que se le debe dar el mismo tratamiento tanto a la bonificación o descuento comercial como al descuento financiero. Y deben entender qué significa cuando hablamos de intereses implícitos. Son los que están contenidos dentro del precio del bien. Entonces, siempre cuando tenemos que determinar el valor de incorporación de un bien que se compró, no es que voy a hacer un asiento contable con el mismo importe que está en la factura. No. Primero tengo que entender lo del IVA, ¿sí? Dependiendo de qué tipo de factura es. Y una vez excluido el IVA o sin excluir, dependiendo de la factura, tengo que eliminar del precio de compra los descuentos comerciales como los financieros. O sea que, como ustedes pueden apreciar, no es tan automático que registre una compra tomando tal cual el precio que está facturado. No es así. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, O sea, lo que se le resta, si por ejemplo yo pago al contado, sería como la diferencia de lo que saldría si fuera una venta, no sé, a 30 días. claro. Ustedes fíjense, Perfecto. a veces cuando hacen una compra, ustedes como consumidores finales que lo pagan con una tarjeta y le dicen, si pagás con la tarjeta te descuento un 10%. Supongo que a todos, en más o en menos, le habrá pasado alguna vez así. Y es porque tiene un interés implícito incorporado en el precio de compra. ¿Se entiende? Sí, Claro, sí. pero si a vos te dicen son 3.000 pesos y eso es al contado, no hay que restarle nada. No, no hay que restar nada. Por eso ustedes siempre tienen que estar atentos en los enunciados que diga precio de lista de contado. Precio de lista de contado. Ahí sí se toma lo mismo, pero si es un precio de lista financiado, hay que descontarle justamente el interés implícito. Y se lo anota, cuando es financiero se lo tiene que anotar, contabilizar o no. No, no se contabiliza, se excluye directamente. Ninguno dos. Ah, ninguno de dos Exacto. directamente. Claro, como Por en el eso secundario es verdad que tienen el es verdad, en mismo el secundario me tratamiento decían que era, contable. es verdad, en el secundario me hacían contabilizarlo el que era el financiero. Bien. Por Entonces ya eso, directamente lo resto y nada más. bueno, sí, ni me lo digas y no confundas a los demás. O sea, por eso les estoy diciendo que tienen el mismo tratamiento contable, tanto los financieros, descuentos financieros, como los comerciales. Profe, ¿cuál sería un ejemplo de descuento financiero? ¿Es lo mismo descuento de contado y eso? Claro, un descuento financiero significa, a ver, hay de dos formas, el implícito y el no. Si, por ejemplo, ustedes pagan al contado, el vendedor les puede justamente brindar un descuento que ese es de índole financiera. ¿Por qué? Porque le están haciendo un descuento por pagar al contado, no por un volumen de mercadería. El que es por volumen de mercadería, ese siempre va a ser un descuento comercial o bonificación, así es como se llama. En cambio, por la modalidad de pago, si es un pronto pago, digamos, de contado, entonces no debe contener ningún tipo de interés. Entonces, muchas veces ustedes se encuentran, o sea, acá todo depende cómo es la operatoria comercial y en un ejercicio cómo viene el planteo. Porque si yo tengo como información
que el precio de compra de lista a 30 días es 100 pesos, bueno, yo tengo que saber cuál es el precio de lista de contado. Y supongamos, si el precio de lista de contado es 90 pesos, significa que yo tengo que considerar como valor de incorporación 90, no 100, porque esos 10 pesos es el interés implícito. Jacqueline que pregunta, el interés implícito es el que está contenido dentro de un valor monetario. Muchas gracias, profe. Sí, sí. Entonces la mercadería entra por el precio de contado. Claro, o sea, lo que ustedes tienen que tener bien en claro es, primero, el tratamiento del IVA, dependiendo de la factura. Y segundo, si hubieron descuentos comerciales o bonificaciones, se excluyen. Y si le realizan un descuento, porque puede ser que porque pagan al contado le hacen un descuento. Ese sería un descuento normal financiero, o sea, al total de la venta se le disminuye determinado valor. Pero también puede suceder que en la operación se indique que el precio es el de lista a 30 días. Entonces, si a mí me están diciendo que el precio de compra, el que me facturaron, es un precio de lista a 30 días, tengo que disminuir el valor monetario por el interés implícito, el que está contenido, porque esa es una operación a 30 días y no es una operación de contado. O sea, en algunas operaciones ustedes se van a encontrar que directamente por pagar al contado le hacen un descuento. Eso sería un descuento financiero, lisa y llanamente. Ahora, se van a encontrar en otros casos que se realiza la operación, pero que el precio que le facturaron es un precio de financiación a 30, 60 días. Entonces yo sé que ese valor lo tengo que disminuir porque tiene contenidos intereses implícitos y el interés implícito nunca forma parte del valor de incorporación de los bienes. ¿Por qué? Porque los aspectos financieros de ninguna manera pueden afectar los valores comerciales, operativos. ¿Nos entendemos? Sí, re. Bueno, ustedes tienen en ese esquema menos intereses implícitos contenidos en su precio, que serían los descuentos financieros. En este esquema, o sea, tomando el precio de compra y de corresponder menos el IVA, menos los intereses implícitos, tienen el precio de venta a contado. Y ese precio de venta a contado puede sufrir alguna bonificación por volumen de compra. Por eso después tienen menos bonificaciones otorgadas por el proveedor. Quitas, precio de compra, relación con aspectos comerciales. O sea, acá en la secuencia, yo recién lo que les indiqué, todo lo que se debe descontar. Ustedes en este esquema primero determinan el precio de compra a contado y después a ello le restan la bonificación comercial. Es en este esquema. Lo importante es que el precio de compra no contenga ni descuentos financieros ni comerciales. Ahora bien, ¿hasta acá se entiende o hay alguna pregunta? Bueno, si hasta acá se entendió, entonces, ahora lo que les tengo que indicar es lo siguiente. Si se compra un bien que lo tengo identificado como un activo que tiene valor de cambio, que sería un bien de cambio, en contabilidad decimos que ese bien de cambio tiene que tener como valor todos aquellos conceptos necesarios para que el bien pueda ser vendido. Entonces, es muy común, y con todos los ejemplos que venimos dando todos estos días, que cuando se compran los bienes, se lleven al depósito con un flete de terceros o bien que lo lleve el proveedor y que cobre un flete, un acarreo. Bueno, ese flete es un gasto necesario para que el bien esté en condiciones de ser vendido y que esté en el depósito.
Por lo tanto, ese flete se incorpora al valor del bien y que va a formar parte del valor de adquisición del bien. Esto es muy común. Por eso es que decimos que el costo de adquisición no es lo mismo que el precio de compra, porque el precio de compra es el importe que ustedes ven en la factura, y eso de ninguna manera es el valor de incorporación de los bienes al patrimonio, sino que en un bien de cambio, en una mercadería, se debe agregar todo aquel concepto que implique tener al bien en condiciones de ser vendido. Y si fuera un bien de uso, un rodado, o sea, cualquier bien que imaginen de uso, también hay que incorporarle todos aquellos conceptos que me permitan a mí, por esas erogaciones, poder usar al bien. Entonces, lo común siempre es el flete, sea en un bien de cambio o un bien de uso, el traslado tiene un costo y ese costo va a formar parte del bien. También puede suceder con los seguros, cuando se transporta una mercadería y se la transporta con un seguro de transporte. Entonces, también ese seguro va a formar parte del bien. O sea, que estos gastos, entre comillas, se activan. Por eso, el otro día en alguna de las actividades no entendían por qué el flete era un activo no consumido. ¿Por qué? Porque es un gasto que se activa al valor del bien adquirido. Una pregunta. Sí. Lo que no me queda claro es, el flete entonces no se, o sea, no forma parte del precio de compra del bien. Sí. ¿Y qué sería? ¿Solo el costo de adquisición? Claro, o sea, formaría parte del costo de adquisición del bien, el flete. Si es un flete necesario para que ese bien esté en el depósito, sea para vender o sea para usar. Ok, ¿Por gracias. qué? ¿Por qué te viene la duda, Camila? No, porque no entendía si uno cuando lo compra, como que esos gastos entonces cómo se cubren. Claro, esos gastos no son propios, o sea, vos lo vas a pagar, pero en lugar de reconocerlo como un gasto propiamente dicho, forma parte del valor del bien. Por eso decimos que son, habíamos dicho, activos no consumidos, porque Ok, van a perfecto. activarse y van a formar parte del valor del bien. Perfecto, gracias. Tenemos el ejemplo de, el común es el flete, también tenemos los seguros, cuando la mercadería se transporta, bueno, está el seguro. Esto generalmente en los bienes de cambio. Ahora, supongamos, en un bien de uso, un rodado. Bueno, tenemos la factura de la concesionaria, ¿no es cierto? Y ahí tenemos que tener en cuenta si es la factura A, si tengo que considerar el IVA, no tengo que considerar el IVA, si tiene algún descuento comercial, si un descuento financiero, y después qué gastos debo adicionar a ese bien, que van a formar parte del valor del bien. El flete, que quizás lo llevaron con algún flete, un seguro del traslado de la concesionaria al cliente, pero ese rodado todavía no está en condiciones de ser usado. ¿Por qué? Porque hay que patentarlo y hay que hacer los trámites relacionados con el registro de propiedad automotor. Entonces, los gastos que se ocasionen en el registro de propiedad automotor van a formar parte del bien, o sea, del rodado adquirido. Y la primer patente, la que le da derecho a trasladarse por cualquier camino, cualquier ruta del país, o sea, cuando le asignan el número de patente, esa patente también es un gasto necesario para que ese rodado pueda transitar. Ahora, después las patentes que se pagan periódicamente, una vez de haber obtenido la titularidad, ya eso sí es un gasto de mantenimiento. No es un gasto necesario al inicio para poder utilizar el rodado. Otro ejemplo
supongamos una máquina en una industria, una máquina que se trae del exterior. Entonces, y que esto, alguna pregunta me la habían hecho creo en la clase pasada. Ya cuando hablamos de comercio exterior, hay que analizar si esa mercadería viene con cláusula FOB o SIF. ¿Esto qué quiere decir? ¿Quién es el responsable del flete y del seguro de traslado del país de origen al país de destino? ¿Quién es? ¿El comprador o el vendedor? Cuando es cláusula FOB, es el comprador. Cuando es cláusula SIF, es el vendedor. Bueno, entonces, si el comprador asumió cláusula FOB, quiere decir que a esa máquina que se importó se le va a incorporar el valor del flete, del barco, bueno, de lo que sea, más el seguro por la cláusula. Bueno, quizás hay gastos en aduana. Esos gastos van a formar parte también del activo de ese bien, de la máquina. Habrá un flete entre la aduana y el depósito de la empresa. Ese flete también va a formar parte del bien. Pero bueno, se abren los cajones donde están las máquinas y hay que armarla. Y eso tiene un costo, el armado. Y ese costo va a formar parte del valor de la máquina de incorporación. Tengo la máquina armada. Bueno, ya puede comenzar a funcionar, pero hay que entrenar a los operarios. Esa capacitación también va a formar parte del valor de adquisición de la máquina. Por eso hablamos de todo aquel gasto necesario para que el bien pueda ser utilizado por el fin y el cometido que tiene dentro de la organización. ¿Se entiende? Entonces, esto ustedes lo tienen que tener más que claro. Cuando hablamos de costo de incorporación al patrimonio, el tener bien en claro que el precio de compra de ninguna manera es igual al valor de adquisición o al valor del costo adquirido. ¿Se va entendiendo? ¿Puede repetir eso último, profe? ¿De la maquinaria importada? O sea, les di ejemplos. No, lo del precio de compra. Ah, sí, el precio de compra no es igual al costo de adquisición. Profe, a mí me quedó una duda que creo que no entendí bien. En el precio de compra, que vos dijiste que se debe descontar el descuento financiero, en el caso de que, por ejemplo, se pague de contado, si vos lo pagás, por ejemplo, con financiamiento, ¿ese interés estaba implícito? ¿Forma parte del costo o pasa a ser como otro gasto? Nunca los conceptos financieros forman parte del costo de los bienes. Ah, ok. Nunca los bienes que están en el activo, en sus valores, van a contener conceptos de índole financiera. Nunca. Esto es algo básico en contabilidad, lo tienen que tener bien en claro. Estos errores a ustedes en un examen les puede costar el insuficiente. ¿Por qué? Porque son temas básicos que los tienen que saber. No confundir. Un tema financiero nunca forma parte del valor de los bienes del activo. ¿Qué otra pregunta tienen? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Bueno, silencio, supongo que se va entendiendo. Bueno, me interesaría comenzar a ver ciertos casos que ustedes tienen en esta actividad, que sería en la actividad que sigue, que sería las 6, cosa que puedan comprender ya en planteos prácticos estos conceptos teóricos y que estos casos pueden estar incorporados en cualquier ejercicio integral, como para que ustedes puedan distinguir bien todo lo que hemos visto. Lo vamos a comenzar hoy, quizás seguro no lo vamos a terminar, y lo terminaremos el miércoles. Yo en algunos temas no hago la práctica como la hace Fernando, con asientos, sino práctica como esta, que es de carácter conceptual, para que ustedes sepan aplicar lo que vemos en teoría.
Bueno, esta actividad estaría en la página 135. El planteo dice: Polar Sociedad Anónima se dedica a la comercialización de heladeras y realizó las siguientes operaciones durante el ejercicio 2004. Vamos al caso 1. Dice que el 2 de octubre se adquieren 20 heladeras, precio de lista a 30 días, 900 pesos cada una. Por pago al contado, el proveedor ofrece un descuento del 10%. La compra se cancela con cheque de la cuenta corriente bancaria en el Banco Sur. Asimismo, se contrata y se paga en efectivo el flete por traslado de las heladeras hasta el depósito del ente por 200 pesos. Entonces, acá, ¿qué debemos entender? O sea, primero, acá tenemos que consolidar los temas que venimos viendo de la clase pasada. ¿Cuál es el momento en que se debe incorporar estas heladeras al patrimonio del ente? O sea, ¿cuándo se perfeccionó la operación de compra-venta? Cuando firmas el remito en conformidad. Bueno, acá en los términos de este planteo sería el 2 de octubre, cuando se reciben. Acá no tenemos si hubo disconformidad o no, pero como está redactado, la fecha en que se recibieron las heladeras fue el 2 de octubre. O sea, esa es la fecha de incorporación al patrimonio. Por eso yo les vengo diciendo que cuando ustedes vayan ejercitándose, siempre hagan ejes de tiempo. Porque, a ver, ¿cuándo tengo que reconocer? Ustedes ven que yo acá estoy hablando de compra, pero además de compra, es cuál es el momento en que se debe incorporar esa compra al activo del ente. Y es justamente con la posesión, según de qué lado se lo mire, la entrega, la recepción, pero es la toma de posesión. Ahora bien, ¿en qué momento se determina el costo o el valor de compra de estos bienes? Cuando haya un ingreso. Cuando estén listos para ser vendidos o utilizados. Bueno, yo acá cuando hablo de costo, me han dicho cosas distintas y es lo que yo esperaba. O sea, cuando estamos hablando de costo, estoy hablando del costo o valor de incorporación de los bienes al patrimonio, que no es lo mismo que el costo en función a la venta. Yo acá estoy hablando del costo, lo que les dije antes, que ustedes no tenían que confundir precio de compra con costo de adquisición. El costo de adquisición es lo que justamente cuesta esa mercadería al ser comprada y es el valor que se le va a asignar en el patrimonio como activo del ente, el valor de incorporación. O sea, quiero que acá no se confundan. Cuando estamos hablando de costo, es el costo de adquisición. O sea, ¿no sería el precio de las heladeras incluido los fletes? Sí. O sea, como que sería el precio en el que lo compré, le resto el descuento y le sumo el precio del flete. Exactamente. Bueno, esto, lo que ustedes me dijeron, es correcto. Ahora, desde el punto de vista práctico, ustedes lo pueden trabajar en valores unitarios o en función del precio total. Ustedes en la solución, estoy viendo, lo tienen en función al precio total, porque parten de los 900 pesos por heladera, son 20 heladeras, entonces 18.000 el precio de compra. Pero tengan en cuenta y lean bien el planteo que ustedes tienen, que se adquieren 20 heladeras, el precio de lista
a 30 días es de 900 cada una. Pero nos está diciendo el enunciado que por pago al contado el proveedor ofrece un descuento del 10% y que la compra se cancela con cheque en la cuenta corriente bancaria del Banco Sur. Quiere decir que se pagó al contado, por lo tanto tuvo el beneficio del descuento del 10%. Entonces, ustedes comienzan con los 18.000, que es el precio de compra que tiene implícito el interés. O sea que las 20 heladeras a 900 pesos son 18.000, pero se pagaron al contado. Entonces, por la información que tenemos en el caso, debemos descontarle de los 18.000 el 10%, que es el interés implícito. Por eso voy a descontar 1.800. 18.000 menos 1.800 sería aquí sí el precio de compra de lista contado, 16.200. Y a eso le debo sumar los 200 pesos de flete, que el enunciado nos dice que se pagaron, o sea, que se contrató y se pagó en efectivo el flete por el traslado de las heladeras hasta el depósito del ente por 200 pesos. O sea que el valor de incorporación al patrimonio de las heladeras es de 16.400. Si ustedes hacen 16.400 dividido 20 heladeras, el precio por cada heladera es de 820 pesos. O sea, acá queda a gusto de cada uno de ustedes qué es lo más práctico. Si determinan el costo unitario en principio y después lo proyectan a las 20 heladeras o trabajan con los totales, porque tranquilamente ustedes, si hubiesen trabajado por precio unitario, hubieran tomado los 900 pesos por heladera, le hubieran descontado los 90 pesos del interés implícito, que sería el 10% sobre los 900, y ahí obtendrían 910 pesos. 810 pesos. A eso le deberían sumar los 200 pesos de flete dividido 20 heladeras. O sea, ¿cuánto les daría el flete? 200 dividido 20. ¿Vamos bien o se perdieron? Eso no lo tienen escrito. Sí, bien, bien. Y ustedes van haciendo la... O sea, acá les digo, lo importante es que ustedes lo hagan bien, o en precio unitario o en precios totales. Pero lo que deben tener en claro, en este caso, que deben descontar el interés implícito y deben sumar el flete. Profe, en este caso se pagó con cheque, o sea, estaríamos pagando al precio de contado. Por eso descontamos el 10% del interés implícito. Ahora, si hubiéramos pagado a 30 días, estaríamos pagando los 18.000, Y claro, más los fletes, y eso hubiera pagado yo en el pagaré o lo que sea, y por otro lado tendría que ver el valor de incorporación real. claro, porque, a ver, si lo que vos decís está bien a medias, porque los 18.000 los vas a tomar en cuenta como deuda con el proveedor. Esos 1.800 no serían, no habría que vengarlos, justamente. Descontarlos, más que Sí, descontar. pero los descontás y después los tenés que devengar cuando haya No, pero a ver, acá ustedes separen lo que es determinar el costo de adquisición de los bienes de lo que significa determinar el pasivo. O sea, en eso no se tienen que confundir, porque acá lo que en este caso, lo único que estamos trabajando es costo de incorporación al patrimonio. Acá en ningún momento estamos hablando de pasivo en este ejercicio. Estamos viendo un solo eje de la operación, porque el tema justamente es cuál es el valor de incorporación al patrimonio. Entonces estamos viendo en función al valor que le tenemos que asignar a los bienes comprados. No estamos trabajando todavía en cómo vamos a reconocer el pasivo. Y no me quiero meter ahora con eso porque tendríamos que comenzar a hablar sobre cuentas regularizadoras. Por ahora no quiero mezclar los temas porque son dos temas complejos. Uno
el determinar los costos de incorporación y el otro trabajar por el criterio de lo devengado con regularizadoras. Lo que me interesa es que ustedes entiendan esto que hace a determinar el costo de incorporación de las 20 heladeras. ¿Quedó comprendido el caso 1? Sí. Bueno, entonces pasamos al caso 2. Profe, una pregunta. ¿Al final dijiste en qué momento se consideraba el costo? ¿O eso no tiene nada que ver ahora? Todavía no lo vendimos. Esto es costo de adquisición, no costo de ventas. No, sí, ya sé, pero me pareció que vos hoy habías preguntado en qué momento considerábamos el costo y después empezamos a responder otra cosa, por eso te preguntaba, pero bueno. No, a ver, los 16.400, que es el valor de incorporación, se deben registrar el 2 de octubre, que es la fecha en que se recepcionan las heladeras, que sería el momento, o sea, de recibir las heladeras en el depósito con el remito. Genial, gracias. Por ahora, permítanme no hablar de pasivos. Veamos solo la parte de cómo deben trabajar para establecer los costos de incorporación. Bueno, vamos al caso 2. El caso 2 nos dice que el 6 de octubre se adquieren 50 heladeras a 1.000 pesos cada una, y nos aclara que es precio de contado. ¿Qué quiere decir? Que acá no hay interés implícito. El proveedor otorga un descuento por volumen de compra del 5%. El total de la operación se cancela en efectivo. Entonces, acá lo que sabemos es que 1.000 pesos es el precio por heladera de contado. Y que en esta operación se tuvo una bonificación o descuento comercial del 5% sobre los 1.000 pesos. Entonces, si seguimos el esquema que ustedes tienen en la solución, que trabaja en forma global, pero les digo, tranquilamente hagan la prueba con forma unitaria, que es lo mismo, lo único que tienen que saber prorratear los conceptos adicionales. O sea, ustedes tienen 50 heladeras a 1.000 pesos, son 50.000 el precio de contado. Y a eso le deben restar el descuento comercial, o sea, 2.500, que sería el 5% sobre los 50.000. Por lo tanto, el valor de incorporación al patrimonio es de 47.500. ¿Quieren saber por unidad? Los 47.500 dividido 50 heladeras le da 950 por heladera. ¿Se va entendiendo? Sí. Sí, profe. Bueno. Y te hago una pregunta. Sí. En este caso que no hay costo de flete ni nada de eso, o al menos no lo indica el ejercicio, ¿el precio de compra estaría siendo el mismo que el de adquisición? No, porque vos le descontaste los 2.500 de bonificación. El precio de compra, claro. A ver, veamos. En el caso 1, el precio de compra era de 18.000. El costo de adquisición es 16.400. En el caso 2, el precio de compra fue 50.000. El costo de adquisición, 47.500. Hablando de valor, o sea, de costo total, por total de unidades. Bueno, y si quieren, terminamos con el 3, porque nos queda el 4, que es de comercio exterior, y se lo dejamos para el miércoles. El 3 tenemos que se adquiere un inmueble para ser utilizado como local de ventas en 75.000 pesos. El boleto se firma en el día de la fecha, o sea, el 9 de octubre, abonando el 20% del total en efectivo. El saldo se cancelará mediante la firma de un documento a 180 días con más un interés del 10% mensual. Bueno, vamos por parte. Después tenemos, relacionada con la misma operación, ciertos gastos que se abonan el 31 de octubre. Entonces acá ustedes lo que tienen que tener en cuenta que el precio, digamos, de este local es de 75.000 pesos. Y
pensando en documentos, ustedes tienen, el boleto se firma en el día, recuerden que en toda operación relacionada con inmuebles, siempre se firma un boleto de compraventa, donde están las condiciones de la compraventa, y siempre se entrega una seña. Entonces, ese boleto acredita que se anticipó el 20% de los 75.000 y el 80% restante se financió. Y sobre la financiación, que es a 180 días, hay un interés del 10% mensual. Acá lo que tenemos que pensar es en el valor de incorporación del inmueble. El valor de incorporación del inmueble, no hay duda de que es 75.000. Ustedes tienen el pago ese anticipado del 20%. Bueno, ahí se registrará como un anticipo la salida del dinero del 20%. Y después se contabilizará la deuda con el vendedor del inmueble, contemplando que es a 180 días con un 10% mensual. Pero acá esto es para confundirlos. Acá lo que ustedes tienen que tener en claro es que el boleto por el 20% en efectivo no afecta el costo de adquisición, porque el valor, digamos, del inmueble es de 75.000. El hecho de que una parte de esta compra sea financiada y devenga un interés del 10% mensual, eso es a los efectos de la obligación, pero a los efectos del valor de incorporación del inmueble, el interés nunca va a formar parte del valor del inmueble. O sea que el primer párrafo relacionado con la fecha 9 de octubre, acá lo único que tienen que rescatar es que el valor del inmueble es 75.000, o sea que sería el precio de compra del inmueble, 75.000. Y después lo que tenemos que considerar, o sea, esto se da en momentos distintos, si estuviésemos haciendo un eje de tiempo, es que se procede a la firma de la escritura. Ustedes saben que en un inmueble tiene que estar la escritura traslativa de dominio y se abonan en efectivo los gastos de escrituración y honorarios del escribano por 2.400. Esto es un gasto necesario para que el inmueble pueda estar a nombre del ente, de la organización. Por lo tanto, los 2.400 se activan, o sea, es un gasto que se activa, o sea, los gastos de escrituración y honorarios de 2.400. O si lo quieren llamar, un costo no consumido. O sea, y bueno, y no hay ninguna otra información. Por lo tanto, los 75.000, que es el valor del inmueble, más los gastos necesarios de escritura y honorarios, 2.400, el valor de incorporación del inmueble es de 77.400. Ahora bien, si ustedes por el lado de la financiación dicen, bueno, ¿cómo se registra? Yo les digo, todavía no quisiera entrar a hacer registraciones porque tenemos que ver bien lo que significan regularizadoras. Ahora, piénsenlo desde un punto de vista teórico, así conceptual. El valor del inmueble es 75.000. Se entregó un anticipo del 20%, o sea, el 20% de 75.000 son 15.000 pesos. Entonces, ¿cuánto se va a financiar? 75.000 menos 15.000 significa que se van a financiar 60.000. Ahora, esos 60.000 van a devengar interés. El interés es el 10% mensual y como la financiación es de 6 meses, consideramos 10% por mes, o sea que el interés sería un 60%. Entonces, el interés de esta operación, el 60% de 60.000, serían 36.000. Bueno, eso va a ser un gasto financiero, un interés devengado negativo, pero nunca va a formar parte del valor de incorporación del inmueble. Eso lo tienen que tener bien en claro. ¿Se entiende cómo tienen que ir razonando esto? Una operación la tienen que analizar desde el punto de vista del valor del bien que se compra y desde el punto de vista de la obligación que se contrae.
porque no tienen el mismo tratamiento contable. Si ustedes se endeudan por 100.000 pesos y ahí dentro de los 100.000 hay intereses, no significa que el bien que adquieren tenga un valor de 100.000. Pasa los 100.000 menos los intereses contenidos de financiación. ¿Queda claro esto? Una pregunta. Sí. ¿El costo de adquisición entonces sería 77.400? El costo de adquisición sería 77.400, los 75.000 más los 2.400 de gastos de escritura y honorarios. Claro, y el precio de compra sería 75.000. Exacto. Perfecto, gracias. Bueno, hasta acá llego con la explicación del caso, voy a seguir y traten de leer el caso que sigue porque es de comercio exterior, que es un poquito más complicado. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta ahora? O sea, en estos ejercicios nos tenemos que enfocar en el valor de adquisición del bien, sin importar cómo lo pagamos. Claro, porque estamos analizando conceptos, no estamos haciendo registraciones contables ahora. Si tuviéramos que hacer la registración contable, sí, tendríamos el ingreso del bien y al mismo tiempo reconocer la obligación. Lo que pasa es que el tratamiento contable de los intereses implica utilizar una cuenta regularizadora, que todavía no lo han visto. Claro. Vamos viendo por partes. En los asientos tienen que ver todo integral después. Esto es como para ir entrando en los temas y entendiéndolos bien, no estudiando o aprendiendo de memoria un asiento contable porque no tiene sentido. Ustedes aprendiendo bien los conceptos, como les vengo diciendo, no tendrían dificultad en resolver cualquier inconveniente, cualquier tipo de compra con los inconvenientes que traiga. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen los conceptos bien claros, no se van a confundir. A veces ustedes piden más ejercicios, más ejercicios. Yo les puedo traer 1.000.000 de ejercicios con distintas variantes. El tema es conocer bien los conceptos que hacen al valor de incorporación, sea de un bien de cambio o sea de un bien de uso. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta. Entonces, el gasto, entonces los intereses no afecta ni forma parte del valor de incorporación ni del valor de compra, ¿no? Exactamente, te Como en este escucho caso, mal, Evelyn, ok. pero, o sea, todo lo que es financiero no forma parte del costo de adquisición de los bienes, sea bien de cambio o bien de uso. ¿Había otra pregunta? Bueno, me pareció un micrófono que se prendía. Bueno, si no hay más preguntas, chicos, los libero y seguimos el miércoles. Y vean de vuelta todo esto por si surge alguna duda. Chao, profe. Muchas gracias. Chao a todos. Chao, profe.